Pues buenas, ¿qué tal? Vamos a dedicar este vídeo a hablar de dos elementos de la sociedad del antiguo régimen y que influyen también de una manera significativa en la crisis del antiguo régimen, que es lo que estamos viendo ahora, como serán la llamada economía moral del campesinado. No os preocupéis si no sabéis a qué se refiere este concepto, ya lo explicaremos. Y también vamos a recordar un poco, aunque ya lo hemos estado viendo en clase, lo que fue el absolutismo monárquico y los distintos tipos de oposición, ¿no?, que se generaron a dicho absolutismo, ¿vale? Bien, en el tema de la economía moral del campesinado, yo lo primero que quiero deciros es que muchas veces en la historia, incluyendo en los libros de texto, incluyendo en el propio sistema educativo, se olvida a veces el papel muy significativo que jugaron los sectores más humildes, ¿no? Las masas más pobres, las personas con menos recursos, que también tuvieron un protagonismo y tuvieron una incidencia significativa en la historia, ¿no? De tal forma que muchas veces cuando se habla de la oposición al antiguo régimen parece que los únicos que elaboraron ideas alternativas a este sistema fueron la burguesía o fueron los intelectuales provenientes de la Ilustración, ¿no? Pero esto no es exactamente así, sino que también los campesinos, que como recordáis eran el sector social pues más desfavorecido, más explotado, más humillado dentro del antiguo régimen, elaboraron sus propias ideas, su propia visión del mundo, su propia visión de lo que es justo y de lo que es injusto, de cómo tendrían que cambiar las cosas o qué tipo de cambios no se pueden dar porque en su opinión irían a peor, ¿no? Y defienden por lo tanto sus intereses y sus conquistas, ¿no? Y ese conjunto de ideas, esa visión del mundo del campesinado, pues algunos historiadores la han denominado como economía moral del campesinado, ¿vale? ¿Qué ejes, qué características tiene esta economía moral del campesinado? Bueno, pues en primer lugar, defender aquellas costumbres que consideran ellos, los campesinos, que vienen de antiguo y que son interpretadas, en su opinión, como conquistas, como derechos adquiridos por la comunidad campesina y sobre los cuales la nobleza, los propietarios, los terratenientes, los poderosos en definitiva, pues no pueden intervenir, no pueden eliminar, ¿no? ¿Cuáles son esas costumbres y esos derechos, verdad, que tenían los campesinos o que defendían los campesinos en esta economía moral? Bueno, pues en primer lugar la defensa de los llamados bienes comunales, ¿vale? ¿Qué eran los bienes comunales? Eran todas aquellas tierras, bosques, pastos, ríos, en un momento dado, que tenían un uso común por parte de todo un pueblo, ¿no? Por parte de todos los campesinos de una localidad. Es decir, todos aquellos bienes que no eran propiedad de un campesino en particular o del señor o del terrateniente, sino que eran propiedad del conjunto de la comunidad, ¿no? En un momento dado, todos esos bienes comunales de los que podían disfrutar estos campesinos, pues se vieron amenazados por distintos procesos de apropiación, de privatización por parte de las élites, ¿no? Es decir, que grandes propietarios, nobles o a veces no nobles, en una fase ya más posteriores, intentarán quedarse, intentarán apropiarse de aquellos bienes comunales. En ocasiones sucedía también que aunque estos bienes siguieran manteniendo dicho carácter comunal, siguieran siendo propiedad colectiva, eran utilizados de una manera abusiva por parte de los sectores más enriquecidos de la comunidad campesina, tal de que los pobres, que en principio eran aquellos que más podrían llegar a beneficiarse de los bienes comunales, porque eran los que, por ejemplo, les podían permitir pastar con su ganado si no poseían tierras, pues se veían privados de su uso. Por lo tanto, los campesinos van a defender tanto que se mantengan los bienes comunales, que los bienes comunales no se privaticen y que los bienes comunales sean utilizados de una manera verdaderamente positiva para los sectores más humildes de la propia comunidad campesina. Es decir, que esos bienes comunales no sean utilizados exclusivamente por parte de los más poderosos, de los más enriquecidos, ¿vale? En segundo lugar, la idea de defender unas costumbres campesinas que consideran
que consideran favorables para ellos, se traducirá en la defensa de libertades adquiridas que pueden tener que ver con la posibilidad de usar un horno privado y no tener que usar el horno del señor, o que pueden tener que ver con el derecho a cazar en tierras del señor durante determinados días al año, o que pueden tener que ver con poder utilizar las tierras señoriales pues en un momento dado para obtener algún tipo de recurso, pues bien leña o bien o bien para llevar allí ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la defensa de libertades, de derechos, normalmente quizás conquistados a través de procesos de luchas protagonizados por las generaciones previas de los campesinos, de defenderlos de posibles amenazas provenientes el señor, provenientes de los poderosos que quisieran restringirlas, ¿no? Que quisieran, por ejemplo, imponer al campesinado el uso de un horno propiedad del señor para llevar el pan, o que quisieran imponer al campesinado el pagar una determinada tasa, un determinado dinero para poder cazar, ¿no? Esas libertades antiguas van también a ser defendidas dentro de esa economía moral del campesinado por parte de la comunidad campesina, ¿no? Frente a los intentos de suprimir todos aquellos derechos consuetudinarios, todos aquellos derechos producidos por la costumbre, pues el campesinado se va a rebelar y va a plantear un punto de vista que defiende dichas conquistas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que la economía moral del campesinado se basa, en primer lugar, en la defensa de aquellas costumbres establecidas que favorecen a los campesinos, como son la existencia de bienes comunales y el libre disfrute de esos bienes comunales, y como son también la defensa de determinadas libertades y derechos adquiridos por la comunidad campesina. Pero la economía moral del campesinado también va a implicar una idea quizás un poco más profunda, que será que en la búsqueda de un beneficio particular, en la búsqueda del lucro, en la búsqueda de la riqueza por parte de una persona, por parte de un propietario, de un comerciante, nunca se pueden sobrepasar determinados límites morales. Límites morales que implicarían pecado, que serían inmorales. Especialmente en la búsqueda del beneficio, en la búsqueda de la ganancia, de la riqueza, uno nunca puede llegar a poner, según esta economía moral del campesinado, la vida de las personas en riesgo, porque provoque hambre o porque genere miseria, ¿vale? Esto se traducirá principalmente en la defensa de que tiene que haber unos precios justos para los productos de primera necesidad, fundamentalmente para el pan. Entonces será muy habitual que durante las décadas finales de la Edad Moderna, durante el siglo XVIII, se produzcan toda clase de revueltas de los campesinos exigiendo la imposición obligatoria de un precio justo que no genere unos beneficios excesivos al comerciante de grano o al panadero y que permita subsistir, permita acceder a los alimentos a la masa de campesinos. Es decir, condenan la especulación con productos de primera necesidad. La especulación consiste en una subida artificial de los precios, ¿no? Por ejemplo, acaparando productos y no sacándolos al mercado, ¿no? Eso va a ser condenado tajantemente por los campesinos. Van a plantear que un comerciante tendrá derecho a vender un producto y a obtener beneficio, pero que no puede poner el precio que le dé la gana, sino que tiene que someterse a una serie de reglas morales, ¿vale?, que impidan que en la búsqueda de esa ganancia pueda llegar a generar hambre, poniendo unos precios excesivamente altos para el pan. Por supuesto, esto también se traducirá en que los dueños de las tierras o de los derechos señoriales, porque todavía estamos en el antiguo régimen, no pueden subirlos, no pueden subir el precio de los arrendamientos o la cantidad demandada de cosecha de dinero en los derechos señoriales hasta un nivel tal que generen miseria entre los campesinos o que provoquen que estos tengan que abandonar la tierra. Es decir, simplificándolo un poco, la economía moral del campesinado suele reconocer que efectivamente existen gente que está arriba y gente que está abajo, existen ricos y pobres,
reconocen que los señores, que los nobles, pues tienen derecho a existir, ¿no? No llegan a imaginar normalmente un tipo de sociedad alternativa en la cual no exista la nobleza, no exista el señor, las propiedades de la propiedad de la tierra se gestione en común, no llegan a imaginar es una sociedad alternativa hasta ese nivel, pero sí plantean que los señores no pueden sobrepasar ciertos límites, no pueden quedarse con los bienes comunales porque están protegidos por la costumbre, ¿vale? No pueden quitar derechos y libertades históricas conquistadas por el campesinado y no pueden subir las rentas hasta tal nivel o poner los precios de alimentos básicos tan altos como para generar hambre. Vienen a decir que el ansia de beneficio tiene sus límites, que no pueden ser sobrepasados, ¿vale? Esto es un poco la economía moral del campesinado. ¿En qué consistía, por su parte, hablando ya un poquillo de la segunda parte de la clase, el absolutismo? Vale, el absolutismo fue un tipo de modelo político que fue consolidándose a lo largo de la Edad Moderna, ¿no? A lo largo del siglo XVI, XVII y sobre todo ya de una manera mucho más definida en el siglo que estamos viendo, en el siglo XVIII, que consistía en la acumulación de poder por parte del monarca, por parte del rey, ¿no? Si vosotros recordáis un poco en la Edad Media, lo que venía a suceder es que prácticamente cada noble en su señorío, en su zona, pues imponía la ley que le venía en gana, la justicia o los impuestos. Lo que implicará el absolutismo es que las leyes, la justicia, los impuestos, el ejército, todas estas funciones que asociamos con el Estado, pues empezarán a aplicarse en todo el reino y con un alto grado de decisión por parte del rey, por parte del monarca. Allí donde la monarquía llegó quizás a tener un mayor poder, dentro de Europa occidental al menos, será en Francia, ¿no? Con los Borbones, ¿vale? Con Luis XV, Luis XVI, ¿no? Todos estos reyes franceses absolutistas. Sí que me gustaría matizar que el absolutismo no implicaba que el rey pudiera hacer lo que le diera la gana, sino que efectivamente la alta nobleza seguía conservando un alto grado de poder y de dominio dentro de este sistema y además estaba en una relación muy estrecha con el propio rey, porque empiezan a establecerse cortes, ¿no? Es decir, espacios vinculados a un gran palacio donde se reúne la alta nobleza y donde esta alta nobleza pues va acumulando beneficios que le proceden de todo el reino, ¿no? Y que son a su vez un centro influyente en la toma de decisiones políticas, ¿no? Un centro que tiene una gran comunicación con el monarca, ¿vale? Entonces el rey, aunque es verdad que acumula un poder significativo, un poder importante, todavía depende de la alta nobleza y no puede, del todo al menos, transgredir los privilegios, la posición que tiene dicha alta nobleza, ¿no? El absolutismo empezará a encontrar oposición, una posición política, pues a lo largo de este periodo, ¿no? Del siglo XVII y sobre todo ya del siglo XVIII. Empezará a cuestionarse la legitimidad de este modelo. Los monarcas absolutos justificaban su poder porque decían que viene de Dios, ¿no? Pero llega la Ilustración y plantea que no se pueden argumentar las cosas por la vía de la religión, que en realidad no da ningún tipo de argumento, ¿no? Sino que todo se tiene que basar en la razón, en la experiencia y que un análisis de tipo racional pues te lleva a concluir que no existe ninguna intervención de Dios, evidentemente, en el poder que tenga ese monarca, luego no es legítimo, ¿no? Y empiezan a plantearse distintos modelos alternativos al del absolutismo monárquico que se entiende cuenten con una mayor legitimidad. Entre otros, por ejemplo, si uno acude a la obra de un ilustrado como Rousseau, pues un modelo que se acerca bastante a la democracia, ¿no? En el que él planteaba que tiene que ser la voluntad general del pueblo,
decir, la voluntad mayoritaria de la gente la que tiene que intervenir en la política y la que tiene que concentrar en última instancia en sus manos el poder. Además, a la luz de la experiencia de lo que viene sucediendo en Francia y en el resto de Europa, y a veces poniendo también como ejemplo otras situaciones como la del Imperio Otomano, se plantea la posibilidad muy alta de que una monarquía absoluta, es decir, un exceso de poder acumulado en una persona, en un rey, degenere en una tiranía, es decir, en una situación en la que la población carezca de libertades de ningún tipo. Se viene a plantear que si el rey tiene el poder, que le impide en un momento dado comportarse como un corrupto o intentar eliminar aquello que se entendía como derechos naturales de los súbditos, ¿no? Por ejemplo, la tolerancia religiosa, la libertad de pensamiento o del propio derecho a la vida, ¿no? Por citar algunos de los derechos naturales que se esgrimían muchas veces frente al absolutismo. Aquí también surgen planteamientos como el de Montesquieu, un ilustrado francés que entiende que el poder tiene que estar dividido en distintos órganos. En concreto, él establece que existe un poder legislativo que hace las leyes, un ejecutivo que las ejecuta y un poder judicial que los juzga. Considera que dichos tres poderes tienen que estar separados para evitar, limitar los riesgos de que la situación política degenere en una tiranía que socave las libertades y los derechos naturales, que difunda la corrupción y que implique opresión para los súbditos del reino, ¿vale? Pues bueno, esto era un poco lo que quería comentaros en esta clase. Gracias.